Y la verdad es que tenemos un escenario que pasan cosas pero muy coherentes. Bueno, empezaremos a ver primero la primera problemática que tenemos que afrontar todos un poco, es la de decir el euro. Vamos con el euro porque saben ustedes que la problemática del euro empieza cuando saltó las problemáticas de Grecia. Esto fue, estamos hablando de noviembre de 2009, o sea, llevamos ya 2 años y 3-4 meses con esta problemática, con lo cual a veces lo que sorprende es que se tarde tanto en arreglar un problema que viene de tan lejos, máxime cuando Grecia, como saben ustedes, representa el 2% de la zona euro, en su conjunto. Empezando por el principio, en Europa, vamos a ver, en Europa hay, la Unión Europea hay 47 países, estos son los que hay, cuidado que de estos 47, es verdad que algunos son tan pequeños como San Marino o Mónaco, ¿no? Si al final de representativos son menos. De estos 47, en la Unión Europea hay solo 27, más Croacia que va a entrar 28, luego hay muchos países europeos que ni siquiera están en la Unión Europea, y si vemos la zona euro, solo hay 17 países en la zona. Entonces, primera conclusión clara, es decir, solo 17 países de los 47 que hay en Europa están en la zona. Y esto es importante, como veremos, para las conclusiones. ¿Por qué? Porque la zona euro, cuando nace con una vocación clara de zona euro igual a Europa. Esta es la vocación de la zona. Que con los años toda Europa sea una única divisa y sea la zona euro. Está claro que a día de hoy esto está muy lejos de ser una realidad, pero este es el objetivo inicial. Vamos a ver que de estos países, de todos los que están y dejan de estar, de todos los que están y dejan de estar de países, la cuestión aquí principalmente radica en que, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para que los países que no están europeos, que no están en el euro, tengan ganas o quieran pertenecer al euro? Y eso es un momento, el gran reto que tiene la zona euro. Vamos a ver un poquito qué problemáticas tiene la zona euro. Primera problemática, la zona euro tiene una deuda elevada, deuda sobre el PIB elevado. Pero bien es verdad que esto no es una problemática única de la zona euro, sino es una problemática del mundo desarrollado. En el mundo desarrollado podemos ver estas dos gráficas que hay aquí, pueden ver mundo desarrollado, deuda sobre el PIB estaba más o menos a niveles de 65% casi todos los países del mundo hace pocos años, 2004-2005, pero desde entonces, y especialmente desde Lehman Brothers, el mundo se ha dividido en dos partes. Por una parte, los países desarrollados cuya deuda se ha disparado sobre el PIB, y por otra parte, los países emergentes que cada vez y cada día están mejor y su deuda sobre el PIB es muy baja. Con lo cual, el mundo se ha separado. Desde el mundo en que la zona euro estamos en los países desarrollados, está claro que la zona euro se ha endeudado, sí, pero no se ha endeudado más de lo que puede haberse endeudado el mundo. Vamos a hacerlo de una forma. La zona euro, en su conjunto, tiene una deuda sobre el PIB que está en línea de los países desarrollados, más baja que la que tienen países como Estados Unidos y mucho más baja que la que tienen países como Japón. Entonces, la primera cuestión que tenemos que plantearnos aquí es decir, bueno, ¿es realmente para países desarrollados muy grave tener una deuda alta? Estados Unidos está en 101% y Japón en 212%. Pues bueno, si vamos a lo que hacen los mercados de deuda, evidentemente no. ¿Por qué? Porque la zona euro, Estados Unidos es capaz de financiarse a 10 años cuando si está muy endeudado y va a buscar dinero, alguien debería pagarlo caro, ¿no? Pues la verdad es que no. Al 2% se financia el dinero que quiere a 10 años, con lo cual muy grave no debe ser su situación. Los japoneses, que su deuda es el 200% del PIB, tampoco es muy grave porque a 10 años, al 1%, tienen todo el dinero que quieren. Con lo cual, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué si Estados Unidos al 100 no se considera problemático y Japón al 200 tampoco? ¿Por qué la zona euro sí se considera problemático cuando tiene una deuda más baja? Primer motivo, todos estos países que hemos nombrado hasta ahora tienen sus propios bonos. O sea, bonos americanos hay uno, bonos japoneses hay uno. En la zona euro no hay un bono de la zona euro. Es el famoso eurobono, que todos ustedes habrán oído hablar, que si se hace, si no se hace. De momento, los bonos que existen en la zona euro son de países. Alemania, Francia, España, Italia, etcétera, etcétera.
Y esto hace que a día de hoy haya países como Alemania, que también a 10 años se financian sin problemas, al 2%, y luego hay otros países que se financian más caros. Está claro que si se emitieran el eurobono, la zona euro no tendría un problema distinto al que tiene Estados Unidos o Japón. Entonces, una cuestión. Vamos a ver si en un momento se hacen eurobonos. Bien, pero vamos un poquito más allá. Porque dentro de la zona euro, que son 17 países a día de hoy, hay algunos países que de deuda no tienen nada. O sea, no sé, bueno, está claro, aquí hemos puesto algunos, pero Luxemburgo, un 20% del PIB. ¿De acuerdo? Nada. Entonces el tema está en los países, cuáles son los países que sí tienen una deuda alta. Estos países son 4. Estamos hablando de Grecia, de Italia, de Irlanda y de Portugal. España no está ahí. España no tiene una deuda alta sobre el PIB. Tiene una deuda alrededor del 70% del PIB. Entonces, curiosamente, si nos damos cuenta, los mercados ¿a quién han atacado? Han atacado a todos estos 4 países que tienen deuda alta. Han atacado a Grecia, han atacado a Italia, a Irlanda, a Portugal y han atacado a España. Entonces la pregunta es, vamos a ver, ¿por qué los mercados han atacado a España si no tenemos deuda alta? Entonces la respuesta es sencilla. Los mercados están considerando, y ahora España, ahora mientras hablamos, está en el ojo del huracán, ahora es el momento. Si vemos cómo está la comunidad de inversores, ahora España está cada día en las noticias, cada día, noticias de comunidad de inversores. Entonces, ¿qué es lo que afecta aquí? Se está atacando a España no por la deuda que tiene hoy, sino por la deuda que va a tener cuando haya resuelto el problema inmobiliario. Y pongo un ejemplo. De estos 4 países de aquí, Grecia no ha tenido un problema inmobiliario, Italia tampoco, Portugal tampoco, Irlanda sí. Irlanda había un momento que tenía, su deuda era aproximadamente el 50% del PIB. Y entonces Irlanda, que tenía una burbuja inmobiliaria igual que España, se encuentra con que estalla la burbuja inmobiliaria. En Irlanda empezó unos meses antes a caer los inmuebles. Y se encontró con un problema grave, ¿dónde? En los bancos. Y Irlanda como país tomó una decisión. O sea, vio que los bancos estaban mal, se habían adjudicado muchísimos, digamos, inmuebles, vio que estaban mal y dijo, ¿qué vamos a hacer con los bancos? Y su solución, la solución que tomó Irlanda, que por cierto es la misma que han tomado otros países con burbuja inmobiliaria como Estados Unidos e Inglaterra, es decir, vamos a hacer lo que podemos denominar una vía rápida. Es decir, señores bancos, enseñen ustedes el agujero que tienen y a partir de que sepamos el agujero vamos a ver lo que hacemos. En el caso irlandés, los bancos tenían unos inmuebles valorados 100 en sus contabilidades, hicieron una valoración de mercado individualizada de esos inmuebles y llegaron a la conclusión que esos inmuebles valían de 100, pues 42. Entonces obligaron a que los bancos hicieron una pérdida, porque banco malo, aquí se está diciendo banco malo, y vendieron todos esos activos a 42. Está claro que esto generó que los bancos tuvieron una pérdida impresionante, contable, bueno, es más, técnicamente quebrados. Entonces ahí el Estado irlandés tomó, primero, les obligó a que enseñaran el agujero, vía rápida, lo mismo hicieron, insisto, ingleses y norteamericanos, pero segundo, dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenemos a todo el sistema bancario quebrado, irlandés. Entonces tomaron la decisión no de salvar a los bancos, sino de salvar a los depósitos de los bancos. Y entonces pusieron tanto dinero público como fue necesario para que los bancos continuaran trabajando. Pero ya les digo, no salvaron a los accionistas de los bancos. Los accionistas de la Light Irish Bank o del Bank of Ireland, los 2 bancos principales irlandeses, las acciones lo perdieron todo. Salvaron a los depositantes. Esta era su misión. Ahora bien, una vez tomado este paso, el Estado irlandés, que tenía una deuda muy baja, 50% del PIB, fíjense ahora de cómo la tiene ahora, 120% del PIB. Entonces, ¿qué está diciendo el inversor de España? Está diciendo, punto número 1, España no ha escogido el mismo camino para solucionar el problema inmobiliario, no ha escogido vía rápida, es decir, enseñen ustedes todo el impacto inmobiliario en sus cuentas y a partir de ahí vemos qué hacemos, ¿no? En España se ha seguido lo que se puede denominar vía lenta. Las pérdidas inmobiliarias van entrando con el tiempo en los balances de los bancos, ahora veremos cómo lo hacen después. Pero lo más importante ahí es que entonces el inversor internacional dice, bueno, si España no ha saneado a los bancos, lo primero que no sabemos es, primero, cuál es el agujero, y segundo, no sabemos quién va a poner el dinero. Entonces, ¿por qué están castigando los mercados al bono español?
lo están castigando porque creen que la problemática de los bancos se va a trasladar al Estado y con lo cual dicen, vamos a ver qué deuda sobre el PIB tendrán, no ahora, sino cuando haya acabado. Y ese es el motivo por el cual hoy el bono español está cotizando más penalizado que el bono italiano. Fíjense, el bono italiano, cuando Italia tiene una deuda sobre el PIB del 130, está mejor que el bono español cuando aquí tenemos una deuda del 70%. Esto pasa por dos cosas, por este agujero, pero luego hay otra cosa muy determinante. Nadie sabe la magnitud exacta del agujero. Ahora hablaremos. Entonces, hay una parte que es por el agujero que existe y otra parte por la indeterminación del mismo. Y ustedes saben que si alguien no sabe de qué estamos hablando, de qué cifras, ¿qué hace el inversor? Se va a otro sitio donde esta incertidumbre no la tiene. Nada más, ¿vale? Vamos a ver un poquito ahí. Burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria, de los 17 países de la zona euro, solo 2 tuvieron una burbuja inmobiliaria, que son España e Irlanda, o sea, ninguno más. Los precios en París de los inmuebles hoy están subiendo mientras hablamos. De hecho, tienen miedo incluso que se les sobrecalienten demasiado. Es decir, en Grecia tendrán problemas fiscales de que sencillamente pues, las familias no pagan impuestos o les cuesta mucho recaudar. Si no, fíjense ustedes cómo pusieron el impuesto, el Estado ya a la desesperada, el Estado griego, puso un impuesto que lo pagaban los propietarios de viviendas, es decir, y además que lo cobraban con el recibo de la luz, o sea, junto. Es decir, pues, el problema ahí es, ya puedes subir el IVA si no te pagan el IVA, ¿no? Es decir, este es el problema, ¿no? Es un problema de impuestos, más como si fuéramos aquí 30 años para atrás, ¿no? Pero entonces, problema inmobiliario en dos países. El caso irlandés lo hemos comentado, ¿qué queda en nuestro caso? Primero, ¿cómo de graves eran estos burbujas? Hombre, muy graves. Estos son, en el año 2006, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, ¿qué países? 100. Estos son unos análisis que mezclan sencillamente cuál es el precio de los inmuebles en función de dos cosas. Uno, de la rentabilidad de alquiler que proporciona, al final tiene que haber un ajuste, y dos, de lo que les cuesta a las familias financiar. Entonces, por los dos métodos salía que había dos países, que eran España e Irlanda, con una burbuja tremenda inmobiliaria en el mundo. Muchos países, o sea, luego los demás bastante neutral, y había dos países en el otro extremo que no tenían ninguna burbuja, al contrario, que estaban muy baratos, que eran países como Japón y Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos aquí sería una correcta valoración, esto es caro y esto es muy barato. Entonces, bueno, dos países. Bien. Como digo, aquí lo importante es que se escoge la vía lenta. Vía lenta quiere decir, ¿cómo se hace la vía lenta? O sea, ¿cómo los bancos consiguen que el impacto inmobiliario, en vez de entrarles en la contabilidad de un año, les vaya entrando en las contabilidades de muchos años? ¿Y por qué eso se permite? En primer lugar, la vía rápida o vía lenta es una decisión política. Es una decisión de obligar a los bancos a contabilizar las cosas de la forma A o de la forma B. ¿De acuerdo? Entonces, cuestión que hay aquí, les voy a dar un ejemplo. Banco de Sabadell se quedó vacant, BBV se ha quedado ahora UNIL, ¿y con qué condiciones se lo ha quedado? Que el 80% de las pérdidas que generen estos bancos que se han quedado durante 10 años las va a pagar el Estado. Pero vamos a ver, bancos que compran otros bancos y que pagan €1, es decir, se lo quedan sin pagar nada, €1, exigen al Estado que para poder quedárselos les cubra las pérdidas de los próximos 10 años. Pregunto, ¿por qué 10 y no 3? 10 años porque los bancos compradores son de sobras conocedores que al ritmo como se contabilizan y se hacen las cosas, esto va entrando muy lentamente en los bancos. Primera pregunta. ¿Diferencia entre vía lenta y vía rápida? Total. Vía lenta, el Estado va a estar pagando 10 años pérdidas. Vía rápida, el agujero se enseña hoy y el dinero se pone hoy. O sea, no hay, es noche y día. Y esto es muy trascendente en lo que puede pasar en la economía. Entonces, bueno, una de las consecuencias, primero, ¿cómo lo hacen los bancos? Básicamente dos formas. Forma primera, la morosidad bancaria en España, ustedes saben que los bancos, especialmente en el caso de promotores, han estado cambiando deudas por activos que se han quedado adjudicados. Es decir, que en vez de reconocer que una deuda la empresa promotora no te la va a pagar,
lo que haces es dices, bueno, la doy por cobrada a cambio de tus inmuebles. Con lo cual, en vez de tener créditos morosos, ha pasado a tener inmuebles adjudicados. Cuestión número 1, aunque parezca mentira, la norma contable española no obliga a contabilizar esos inmuebles a valor de mercado. No obliga. De hecho, el Banco de España endureció las medidas en mayo de 2010, pero lo único que hace es decir, bueno, si tú tienes algo que vale 100, no obliga a decir, vete al mercado a ver si vale 30 o 40. No, dice, bueno, veslo amortizando más o menos un 10% cada año, hay unos coeficientes en función de los activos, con lo cual, ¿con qué se encuentran los bancos? Primero, que tienen un activo inmobiliario con este valor contable, pero que a precio de mercado a lo mejor vale esto de aquí. Entonces, ¿tienen los bancos aliciente para vender estos activos? No, porque si lo vendieran, tendrían que declarar la pérdida. ¿Cuál es su aliciente? Mantenerlo en cartera. Y a la que vayan transcurriendo los años, a lo mejor dentro de 7 años, los precios ya se han cruzado y entonces lo venden. Entonces, punto número 1, o sea, escondiendo pérdidas a base de no valorar a precios de mercado. Esto es importante, el no valorar a precios de mercado. Alguien puede decir, oiga, pero los inmuebles tampoco han caído tanto. Vamos a ver. Los bancos tienen 3 clases de inmuebles, o sea, 3 clases de activos que se han creado. Primero, solares, muy problemático. Muy problemático, entre otras cosas, porque existen solares rústicos que se pagaron en su día a precio de urbanos. Con lo cual, contabilizados a precio de urbanos, pero son rústicos. Con lo cual, pueden ver ahí que no estamos hablando de diferencias de un 20%. 2. Los bancos tienen en sus balances, y pueden apreciarlo, partidas que ellos dicen, más o menos, promociones en curso. Promociones en curso, todos entenderíamos más o menos un edificio a medio hacer. Pues no. La mayoría de lo que los bancos denominan promociones en curso son solares, o sea, si ustedes van a verlo, está el solar. Ahora, eso sí, con un permiso de construcción. O sea, lo único que han hecho es sacar un permiso de construcción para no tener lo que declarar como solar y, por lo tanto, amortizarlo de una forma más suave. Y tercero, los únicos activos que tienen más valor de los que ellos tienen es los edificios acabados, pero todos sabemos que tienen problemas graves de ubicación. ¿De dónde están esos edificios acabados? ¿No? O sea, están en sitios que algunos de los cuales van a tener muy difícil salida en los próximos años. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que hay ahí un agujero que no sabemos de cuánto es, aunque vamos a dar alguna. Está claro que si los bancos no son, que se están convirtiendo, son de hecho, el principal, digamos, las principales inmobiliarias del país, no venden la mayoría de activos que tienen, porque es una cosa muy curiosa. Si ustedes ven una web de cualquier banco, parecería que deberían tener interés en vender los activos, pues en la web inmobiliaria de cualquier banco ya les digo yo que no figuran todos los activos que tienen, figuran unos cuantos. No, este es el interés por las diferencias estas de precio. Entonces, problema número 1 de esta forma de proceder. Bien, se permite que el banco vaya sacando las pérdidas en cuentagotas, pero, cuidado, el problema que tiene esto es que entonces las caídas de los inmuebles, en vez de ser como han sido, estas son las caídas de inmuebles en España, ¿de acuerdo? Esto es el índice Fotocasas, son precios de oferta que se actualizan cada mes, etcétera, etcétera. El máximo del precio del inmueble en España se cifra en abril 2007. El precio medio en España era 2.950 euros metro cuadrado. Hoy, en 2.112, en diciembre ha seguido cayendo estos 2 meses, o sea, 28% por debajo. Madrid ciudad era de 4.400, esto es una media entre barrios, 4.450, ahora es 3.323, caída de un 25%. Y Barcelona todavía ha caído más, media 5.300 a 3.700, ha caído un 30%. Entonces, primera cuestión, fíjense en cómo baja el inmueble. Primero, baja cada mes, es decir, no hay mes que suba. Y segundo, ¿ven este ritmo pausado? Bien, esto es lo peor que puede ocurrir. Si ustedes ven estas gráficas en Estados Unidos o en Irlanda, no han hecho esto. Han hecho esto. Han caído de golpe y luego se han estabilizado. En Estados Unidos creo que están los precios más o menos como en febrero de 2009. Se fue de golpe. Porque seguir vía lenta o seguir vía rápida quiere decir eso. Si no sacas lo que tienes y no lo vendes, entonces el problema es que vas haciendo esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, estamos cayendo a ritmos del 6-7% cada año. Si miráramos la inflación es un poquito más, es 8-9%. Pero lo malo de esto de aquí, de esta pauta, es que esto genera desánimo.
Yo no conozco ni un solo país en el mundo, ni uno, que con el inmobiliario cayendo, ni uno, el consumo suba, repunta. Es decir, si algo tienen las caídas del mercado inmobiliario, y han pasado muchísimas de estas caídas, pero si algo tiene estas caídas, es que generan, igual que las subidas generan una especie de efecto riqueza, todo el mundo está más alegre y compra más, pero cuando cae el inmueble, el efecto es justo lo contrario. Entonces, ¿por qué es preferible una caída rápida? Porque si tú haces una caída rápida, puedes empezar a funcionar de nuevo, que es lo que han hecho los americanos. Los Estados Unidos ven cómo están muy bien este año. Los irlandeses este año crecen en positivo, no en negativo, en positivo. ¿Por qué? Porque el Banco Malo, cuidado, lo hicieron en el año 2008. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, primera cosa. Entonces, bueno, la cuestión ¿cuál es? Si sigue cayendo el inmueble a estos ritmos relajados años y años, pues la verdad, esto, aunque estamos muy al principio, llevamos pocos años, lo más similar que conocemos es cuál ha sido el gran país en el mundo que optó por la vía lenta. Japón. Porque por la vía rápida han optado la mayoría. Todos los que han tenido crisis inmobiliaria 2007 han hecho vía rápida, excepción nuestra, pero también los precedentes de 10 y 20 años antes, Suecia, Corea, todos los que tuvieron problemas similares optaron mayoritariamente por vía rápida. Entonces el gran valedor de la vía lenta fue Japón. Que Japón, pues bueno, estuvieron los precios cayendo 18 o 20 años. Entonces, conclusiones clarísimas. El consumo en Japón totalmente apagado. Es decir, las pautas de consumo, es muy curioso, si analizan ustedes las pautas de consumo de japoneses y norteamericanos antes del pinchazo inmobiliario de Japón, iban muy parecidos. Si los analizan después, ni se parecen, si se han roto. Los americanos han seguido consumiendo y los japoneses no. Entonces, el problema que genera esto es consumo mal durante mucho tiempo. Y segundo problema que genera es que esto es todavía peor, que es lo que está pasando en Japón, de hecho, que es las familias, es decir, que parece mentira como de una generación cambia el concepto de lo que es el ahorro y la inversión. O sea, los japoneses, padres, los que compraron los inmuebles y sufrieron una burbuja suya, compradores es decir, consideraban el ahorro, o sea, la vivienda como un ahorro, como inversión. Los hijos, los que hoy tienen 40 años, no hay forma de que alguien les convenza de que compren un inmueble. No hay forma. Porque desde que tienen uso de razón, o sea, 20 años, los precios están cayendo. Y no les pueden convencer de que esto es una inversión. Van de alquiler, no quieren, no están interesados. Entonces, ya son cambios, fíjense, generacionales. Y esto es, Japón es el caso peor. Entonces, vamos a ver, nos queda mucha caída inmobiliaria aquí. Bueno, primer motivo, por la forma como estamos cayendo, no podemos ser optimistas. Podrían quedar años. Segunda cuestión, hay una cosa que no está bien. Caen tanto las grandes ciudades como el conjunto del país. Esto indica caídas prolongadas. ¿Por qué? Normalmente el inmobiliario suele tener un comportamiento como mancha de aceite. Es decir, por ejemplo, primero suben las grandes ciudades y luego esta subida se va contagiando a todos los alrededores y sube todo. Cuando una fase inmobiliaria está ya cerca de su final, es al revés. Ves como la periferia cae, pero las ciudades ya suben. Esto marca el inicio. Bien, este inicio no se ve. Es decir, a día de hoy caen las ciudades y cae la periferia, cae todo. Con lo cual esto nos indicaría que queda tiempo. Sin embargo, donde más pesimistas estamos esto es un pequeño análisis de la OCDE, que sencillamente cada puntito son burbujas inmobiliarias que ha habido en el mundo, que ha habido muchas. Y hace una cosa muy sencilla, compara cuánto tiempo han durado estas burbujas, es decir, en trimestres, estos son trimestres, y te lo compara con qué es relevante para saber cuándo una burbuja, si va a durar mucho o poco. Lo que hay aquí es la inflación. Y van a entenderlo muy fácilmente. Supongamos que un mercado inmobiliario ha exagerado un 30% los precios. Se han subido de más. Y supongamos que la inflación es de un 10% anual. Bien, con 3 años que no suba, puede corregirse la situación. Pero ahora supongamos que en vez de ser la inflación de un 10, es de un 3. Para corregir lo mismo necesitas 10 años. Es decir, cuanto más baja es la inflación, más tiempo necesitas para arreglar el desaguisado inmobiliario. El problema que tenemos ahora, que tenemos una inflación baja. Entonces, hemos hecho una pequeña extrapolación. De momento llevamos, fíjense, ahora en abril hará 5 años que caen los inmuebles, o sea, 5 años, ¿de acuerdo?
Pero 5 años es este puntito de aquí. Entonces hemos hecho una pequeña extrapolación de decir, bueno, ¿cuánto podrían durar más? Esto es que los precios caigan, no es que se estabilicen. ¿Cuánto tiempo podrían estar cayendo más los precios en función de las crisis que hay? Bueno, esta es la japonesa, la más exagerada de todas. Pero, bueno, pues en función de si cogemos la inflación normal o la subyacente, pues nos vamos, que la duración de la crisis total, o sea, caída de precios, podría estar entre 8 y 13 años. Llevamos 5. Quiere decir que, ¿qué hace hoy un inversor que quiere invertir en inmuebles aquí, en un piso, en la Castellana, donde sea? Pues el inversor dice, literalmente, dentro de 5 años empezaré a mirar. Hoy, eso es lo que hace. Es decir, que el mercado se purgue, que caiga, y dentro de 5 años empezaré. Y a lo mejor en ese momento, igual compro dentro de 7, pero voy a empezar. Ahora, dentro de 5 años no. Tanto es así, insisto en esto, que nosotros como evidentemente tenemos cliente pues bursátil, pero también tenemos cliente con patrimonios inmobiliarios importantes, para dar un poco respuesta a estas personas que quieren invertir en inmuebles, pero que de momento no está aquí ni de lejos, hemos lanzado un producto que parece una locura, a quien no lo vea, pero que invierte en empresas inmobiliarias de todo el mundo. Es en bursátil, pero eso sí, invierte en empresas de, primero, países del mundo que están en otro contexto, es decir, no que están empezando a caer o en burbuja, no, al contrario, que están empezando la subida después de 20 años. Por ejemplo, un ejemplo solo, ¿no? Evidentemente, ahora mismo no hay una empresa española en este fondo, no se prevé que vaya a haberla en los próximos 5 años, pero, por ejemplo, está lleno de empresas alemanas. Las empresas alemanas, por ejemplo, pues una en concreto, GSW Immobilien, que la tenemos en cartera, bueno, tiene 40 y pico mil pisos en Berlín, ciudad, tiene, creo que son 7 o 8 mil parkings, etcétera, etcétera, todo en alquiler. Pues el precio metro cuadrado en Berlín ciudad son 822 euros metro cuadrado. Es decir, que Berlín ciudad cuesta una tercera parte, vamos a poner, de lo que cuestan hoy en España la media, o sea, no en grandes ciudades, sino la media, ¿no? Entonces, hay muchos países que estamos, y estamos pues ahí comprando de todo, desde este tipo de inmuebles, oficinas, no sé, de residencias para gente mayor en países donde la gente está muy avanzada como Francia o Japón, de residencias de estudiantes en países donde van mucho a estudiar más gente como Inglaterra, etcétera, etcétera. Y estamos diciendo, no, ahora si queréis invertir en inmuebles, invertirnos. Liquidez diaria, no hay apalancamiento, no hay nada, todo lo que queráis, y dentro de 5 años lo vendéis y entonces empezáis a ver si queréis comprar algo aquí, ¿no? Y bueno, y la evolución es distinta. Este fondo que les digo lleva en lo que llevamos de año un 11%. O sea, ¿pero por qué? Porque tenemos que darnos cuenta, como luego veremos, de que el mundo realmente está en otra tesitura de la que nosotros estamos viviendo. Volvamos un poquito al tema bancario. Segundo gran efecto. Vamos a ver. La segunda gran forma como los bancos están, digamos, demorando el impacto inmobiliario en sus cuentas es vía lo que se llama la reserva subestándar. Reserva subestándar quiere decir lo siguiente, quiere decir, un banco tiene una serie de clientes, esto lo están aplicando a día de hoy a clientes promotores, créditos vivos en promotores, y entonces están diciendo, mira, como de estos créditos unos cuantos no se van a pagar, hagamos ya una reserva, ¿de acuerdo? Bien, lo malo de esta reserva es lo siguiente, que cada entidad hace lo que quiere. Es decir, la forma de cómo calcula la reserva subestándar el banco A con la caja B con el banco C ni se parece, es discrecional. Las cosas solo tienen la misma contabilidad cuando alguien ha entrado en mora, es decir, alguien ha entrado en mora, ahí entra el calendario del Banco de España, que es esta claro. ¿Dónde el banco tiene la discrecionalidad? En declararlo la mora a un cliente. Por ejemplo, ¿qué está pasando? Está pasando que, primero, los bancos, como tienen un capital justito y tienen unos créditos, ¿qué se ha hecho? Si vamos a ver, primero, vamos a ver, si quieren cumplir con los requisitos de capital hay dos formas, o amplías capital y si no, reduces los créditos que das, es una relación entre los dos. Entonces los bancos están diciendo, yo diría que españoles casi en la totalidad este año, reduciendo el crédito que han dado. No amplían capital, pero reducen el crédito. Reducir el crédito tiene un problema, porque vamos a ser muy simplistas, existen clientes buenos y clientes malos, ¿de acuerdo? Pues bien, clientes malos
aquellos que presumiblemente el banco pueda pensar que serán morosos. Pues bien, a día de hoy, a este cliente malo se le está renovando con más facilidad para que no entre en mora que no al cliente bueno. Al cliente bueno se le está diciendo, si usted tenía una póliza de 100, ahora por favor la vamos a hacer solo de 80. Se le está reduciendo. No puede reducir al cliente malo, luego reduce al bueno. Y esto genera efectos curiosos. Es decir, que primero la banca está echando a algunos de sus mejores clientes. No los echa del todo, los echa en parte. Pero está claro que los clientes se buscan la vida. Y, por ejemplo, ustedes conocen a HSBC, gran banco que está aquí en Torre Picasso, en Madrid. Pues hablando con ellos nos comentan que el mejor año de su historia en España, como banca de dar créditos, ha sido el año pasado. ¿Por qué? Dice, porque nos vienen clientes que expulsa la banca, no es que los expulse, o sea, le reduce, no. Y lo que nos estamos quedando sorprendidos es que ese cliente es de mucha calidad. Y nos viene cliente de calidad, podemos prestarle a un diferencial razonable su mejor año. Entonces, cuidado con eso. Entonces, la banca esto es lo que está haciendo, ¿no? Problema de esto. Vamos a ver un poco el problema para ver, primero, a ver si lo acotamos, ¿vale? Primero, ¿cuál es el problema de la banca? ¿Cuál es? El Banco de España, hace ya un tiempo, dijo a la banca que publicaran lo que ellos consideran activos en riesgo. Entonces, atengámonos a las cifras publicadas. Diciembre de 2010, toda la banca dijo que los activos problemáticos eran 150.000 millones de euros. En junio de 2011, o sea, 6 meses después, dijeron que la cifra era 175.000 millones. Luego, en 6 meses, aumentó 25.000 millones de euros. O sea, lo único que sabemos es que esta cifra está ahí y que va a aumentar. Se conocerá, supongo que en muchos días, la cifra de 31 de diciembre, ¿no? El problema es, ¿cuál es la cifra real? ¿Cuál es la cifra? Hay estimaciones. Standard & Poor's dice por ahí que son 300.000 millones, pero son estimaciones. Porque si queremos saber esto, la forma como hay de saberlo es evaluar los activos que tienen y evaluar los clientes que tienen. Y esto solo lo saben los bancos. Y como un analista muy fuerte de bancos me dijo una vez, yo le comentaba, hombre, esto solo lo saben los bancos, ¿no? Y él me dijo, no. Dice, ¿cómo que no? Dice, ni siquiera lo saben algunos bancos. Dice, no han hecho ni el esfuerzo de verlo. Ese ya no me lo creo. Pero, en fin, el problema es, ya no si lo sabe el banco, no. El problema es que no lo sabe la comunidad de inversores. Y entonces esto hace que figuren cifras muy distintas. Y estas cifras muy distintas son incertidumbres que al mercado no gusta. Si nos vamos a las cifras, de estos 176.000 millones, la banca ha provisionado alrededor de un 33%, que son unos 57.000 millones de euros, están provisionados. Con lo cual, por la problemática estaría en el resto no provisionado hasta ahora. La cuestión es que, primero, estos números son muy buenos. Vamos a ver. Si ustedes suman lo que valen, o sea, exceptuemos BBV Santander, que para ellos, saben ustedes, España es un 20-25%, ¿no? Pero todos los demás bancos y cajas cotizados, y cuando digo todos, Bankia, Popular, CaixaBank, Sabadell, Banesto, todos, Bank Inter, ustedes suman lo que valen en bolsa, ¿de acuerdo? Y más o menos, ahora no he actualizado la cifra, ahora seguro que es más baja, pero estaba alrededor de 35.000 millones todo el valor de todos los bancos cotizados, salvo BBV Santander. Está claro que 35.000 millones de valor bursátil contra estos problemas, no sé si van a ser 170 o 300.000 millones, señores, nosotros ni hemos recomendado desde hace muchos años, ni podemos recomendar hoy que inviertan ustedes en aquellos bancos españoles que tienen todo el negocio en España. Es decir, no les podemos recomendar ni un solo de los bancos y cajas cotizados, salvo BBV Santander, que estos sí lo recomendamos. ¿De acuerdo? Pero de los otros, no. Las cifras son muy grandes. Segundo, el problema es, en estos 4 años, los bancos se han estado capitalizando. Del año 2008 al 2011, 4 años, los bancos han cogido capital. ¿Este capital cómo lo han cogido? Fíjense bien. El FROB son unos 18.000 millones de euros. El FROB al final somos todos, ¿no? Ampliaciones de capital, 18.500 millones. Alguien puede decir, estos son inversores. Pues digo, sí, técnicamente son inversores. Ahora, a nadie se le escapa que en salidas como la de Bankia o la de CaixaBank, esto básicamente a quién se colocaron estas acciones, básicamente a clientes. Poco inversor profesional invirtió en estos títulos. Básicamente esto se colocó a clientes, con lo cual, hombre, son inversores pero clientes. Ahora, luego está una parte que es muy tremenda,
que es lo que se llama un poco deuda híbrida, ahí estarían subordinadas, preferentes, cuotas participativas, bueno, podríamos mezclar aquí convertibles. Cuidado, todo esto son 18, 19 mil millones de euros, cuidado, que se han emitido en estos años de crisis. Es decir, las que se habían emitido antes del 2007 tienen una justificación. Las que se han emitido después, cuidado, porque quiere decir que las entidades las han emitido cuando ya tenían el problema dentro. ¿Quién ha comprado estas preferentes? Los clientes. Es más, el mercado de preferentes en Europa está prohibido venderlo a pequeños clientes. La legislación española lo permite. La legislación europea dice, o sea, en muchos países, que como estos son activos de mucho riesgo, porque sí que pagan un 7,5, un 8, lo que sea, evidentemente es por algo, ¿de acuerdo? Porque tienen un riesgo ahí, evidentemente no, pero aquí se ha permitido. Entonces aquí se ha vendido, digamos, mezclados con depósitos, lo que os voy a contar, seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces el tema, ¿cuál es aquí? Cuidado con esta cifra, o sea, ¿qué valen hoy los 292 millones de cuotas participativas de la CAM? Oliu dijo que cero, no sé si van a llegar a un acuerdo o no, pero cuidado, estas cuotas se emitieron, en este caso, cuando la CAM el problema ya sabía que lo tenía. Es decir, cuidado con lo que está pasando aquí. Al final, ¿qué es? Miren, es muy sencillo, se lo voy a resumir. Si alguien invierte capital, híbridos, en un banco, antes de enseñar el agujero, antes de que el banco lo enseñe, lo que se está haciendo es, con este dinero, tapar una parte del agujero que ya estaba. Esto no es lo que han hecho los países de la vía rápida. Estados Unidos e Inglaterra han puesto dinero público en los bancos. Oiga, Estados Unidos e Inglaterra, liberales a ultranza. Ahora bien, ¿qué han hecho? Han dicho, primero, enseñen el agujero. Y cuando ya lo han enseñado, han puesto capital entonces. Con lo cual, resulta que no han hecho un mal uso del dinero público. Ahora, poner dinero antes de enseñar el agujero, eso sí que es muy discutible. Con lo cual, con el tiempo, yo creo que todo esto de las preferentes va a ser una de los, bueno, ahora ya está en la calle, ¿no? Pero que va a ser una de las cuestiones más escabrosas y más periodos más vergonzosos que pueda haberse visto en España, ¿no? Dicho esto, si sumamos todo el capital que ha entrado estos años, estamos hablando de 55.000 millones de euros. O sea, en números gordos, se han provisionado 57.000 y se han entrado 55.000. Se ha ido entrando lo provisionado a nivel agregado, ¿eh? El problema que tenemos ahora mismo aquí es que, bueno, había mucha expectativa, nosotros la teníamos, en la reforma financiera. Esta reforma financiera se presentó hace un mes aproximadamente. Nosotros entendíamos, y es una opinión por supuesto personal y podemos estar por supuesto equivocados, pero nosotros lo que entendíamos es, primero, que la vía rápida tenía que haberse hecho en 2008, eso es lo primero que entendemos, pero que si no se había hecho en 2008, ahora era un momento para hacerlo. Era un momento. ¿Por qué? Porque no se había hecho, porque llevábamos casi 5 años de caídas de precios de los inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, mire, la diferencia entre los países de vía lenta o vía rápida es la siguiente. En los países de vía lenta, la economía se recupera más tarde, los bancos, el crédito bancario de los bancos se recupera mucho más lentamente, prestan mucho más lentamente, con lo cual todo el proceso se alarga, la crisis se alarga. En cambio, los otros países, y por supuesto el inmobiliario también se recupera más tarde. En cambio, los países de vía rápida, la recuperación es más rápida. Y la podemos ver con Estados Unidos, los datos de Estados Unidos son muy fuertes, de hace mucho tiempo. Y dos, lo podemos ver también con Irlanda, que como os decía, pues, este año crecerá, no sé si será 1,5, una cosa así. Entonces, se presentó la reforma financiera. Esta reforma financiera, el ministro de Guindos hizo una especie de entrevista, creo que era en Financial Times, y esbozó un poquito de qué iba, ¿no? Cuando nosotros lo vimos, queríamos que era un momento ideal, idóneo para hacer la vía rápida. Señores bancos, muestren el agujero, solucionemos el problema. Pero ya vimos en el planteamiento que se hizo de que no se iba por la vía rápida, sino que se iba por una vía lenta más acelerada. Más o menos el doble de acelerada. Es decir, lo que se había hecho en 4 años, con esta vía se iba a hacer en 2. O sea, evidentemente es mejor acelerar la vía, lo que se estaba haciendo, pero no antes. Pero es verdad que no se ha hecho la vía rápida. Y esto, como vamos a ver, esto está en los mercados a día de hoy. No hacer la vía rápida, bueno, se decía una cifra, 50.000 millones de euros, es corto, 50.000 millones de euros. Nadie en el mercado va a creer
que porque esta cifra de 50.000 millones de euros se vaya a solucionar el problema, ¿no? Nos gustaría todos saber si son 200.000, si son 300.000, etcétera, etcétera, pero nos gustaría saber la cifra, nadie se lo va a creer. Segundo, el tema es, se ha puesto la énfasis, se ha puesto en fusiones, y no en capitalizar los bancos, y más o menos se ha dicho, aquellos bancos que digan que se van a fusionar antes del 31 de mayo, creo que es, van a disponer de 2 años para adecuarse a estos requisitos nuevos que ellos han dicho. Esto quiere decir dar 2 años más, pero lo peor no es que dar 2 años más, es que al final de los 2 años, ni siquiera entonces exigen la contabilización correcta de las cosas. Por ejemplo, no hay la exigencia de que los inmuebles se valoren uno a uno. No está. Se dice, bueno, se han aumentado significativamente los porcentajes de amortización, ¿de acuerdo? Pero no está esto. Y sobre todo, donde la parte mala es la reserva subestándar. La reserva subestándar se ha dicho que estos créditos que se tienen en general, que se provisione un 7%. ¿Qué creemos que va a hacer el sistema bancario? Hombre, va a hacer uso de esto, ¿no? Es decir, que va a adjudicar menos inmuebles y lo que va a hacer es, va a alargar más las pólizas y los créditos de aquellas entidades o personas que crean bolsas. Con lo cual, está claro que hay desencanto, ¿eh? Hay desencanto, más que, o sea, no es que lo que se ha hecho esté mal, está bien, se acelera un poco, pero evidentemente no se ha dado el golpe de efecto que se esperaba. Lo cual quiere decir que creemos que la crisis va a ser más larga, la crisis inmobiliaria va a ser más larga, la real, la inmobiliaria, y que los bancos no van a prestar dinero en los próximos años en España. Cuestión aquí, además, fíjense ustedes, Bernanke en Estados Unidos, cuando les pasó esto del inmobiliario, enseguida obligó a los bancos a enseñar el agujero, enseguida puso capital público en los bancos, lo hizo enseguida. Pero Bernanke es un gran conocedor del caso japonés. Con lo cual, cuando Bernanke toma la decisión, sabe perfectamente a lo que se enfrenta. Dice, no quiero esto que sea una crisis de 20 años. Entonces, la pregunta es, lo que me pregunto es, ¿por qué nuestros gobiernos no tienen asesores japoneses del caso japonés? Porque si hubieran tenido asesores, seguramente los tienen, pero en fin, las lecciones de Japón, las lecciones que aprendió Japón de su vía lenta, son varias, pero me centro en las primeras. Primero, ¿qué no funcionó? Fusionar bancos. No funcionó. Ya lo saben los japoneses. Si tenemos un banco con un balance malo y otro con un balance malo y los juntamos, el balance sigue siendo malo. O sea, nos ahorramos costes. Pues si los bancos están bien, júntelos y ahorran costes. Ya está bien. Pero si los bancos tienen un problema de balance, fusionar no funciona. De hecho, fíjense ustedes, las fusiones. Se han hecho ya la primera oleada de fusiones. ¿Cómo ha acabado? La primera oleada no solucionó nada. Ahora ha entrado dinero público en muchas de estas fusiones. O sea, viene segunda oleada, no soluciona nada. En cambio aquí decimos, quien se fusione 2 años más para pasar cuentas. Oigan, se van a fusionar todos, porque les da 2 años de plazo. Van a ver ustedes fusiones, algunas impensables, pero las vamos a ver, ¿vale? Después, Japón además, la solución fue, bueno, dijeron, ahora lo dicen, después de haber visto lo que, porque la realidad es que ellos todavía lo hicieron peor. Los 7 primeros años no hicieron nada, no tomaron ni una medida. Creían que esto se iba a recuperar solo. Entonces, Japón, su solución era, ahora que dicen los japoneses, hay que nacionalizar los peores bancos, hay que obligarles a que todos enseñen las provisiones hoy. En Japón tengan en cuenta que las provisiones 13 años después todavía salían provisiones del primer año, o sea, que fue tremendo. Y dice, y hay que capitalizar los bancos, capital. Entonces, ¿por qué creemos qué ventajas puede tener por qué ni el primer gobierno de un sentido ni ahora el del otro están tomando estas medidas? O sea, están acelerando todos, pero no están tomando las medidas. ¿Qué ventajas hay? Bueno, hay 3 ventajas. Ventaja número 1. Claro, el dinero público no lo pones hoy, lo pondrás más tarde. En este caso que les decía de pagar las pérdidas a 10 años, el dinero público no lo vas a poner hoy, lo irás poniendo los 10 años siguientes. O sea, demoras la entrada de dinero público. Una ventaja que alguien puede pensar. Segunda ventaja, con la vía rápida había bancos muy grandes, algunos de ellos, que claro, había que nacionalizarlos ya. Y eso asustó y no se quiso hacer. Y ustedes conocerán mejor que yo algunos nombres. Y tercera, yo diría, ¿qué pasa en España para que el lobby bancario sea tan potente?
Es decir, la medida de vía lenta es la que pide el lobby bancario. El lobby bancario dice, los grandes bancos, déjenos comprar a los malos, pague usted las pérdidas muchos años, déjenos contabilizar nuestro propio problema con muchos años, es decir, esto es lo que hace. Entonces, se toman gobiernos a favor del lobby bancario. Óigame, el lobby bancario, no me digan que en Irlanda, que había dos grandes bancos, no era potente, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. Pero al final se dijo, si hago caso a lo que los bancos me digan que hagan, la crisis va a ser más larga. Y no les hicieron caso. Aquí se ha hecho caso a los bancos, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno saque las conclusiones de qué pasa diferente en nuestro país respecto a otros. Bueno, esto es un tema. Está claro que esto se plasma. El crédito en España está bajando, en la zona euro hay crédito. O sea, una empresa alemana, hoy, que vaya a buscar crédito, lo encuentra, no tiene problemas. ¿De acuerdo? Una empresa española no. Y cuando las empresas, y cuidado, la reforma financiera, le he dedicado un poco de tiempo, pero tengan en cuenta una cosa, es que la reforma financiera no es una reforma más, es la madre de las reformas. Es decir, podemos poner una reforma laboral muy buena, de acuerdo, pero vamos a ver, si una empresa no puede financiar sus ventas, no va a contratar a nadie, aunque lo pudiera despedir a coste cero, es que no va a contratarlo. La reforma financiera es básica, por eso me centré más en esto. Dicho esto, es verdad que España en la década del 2000 perdimos competitividad, totalmente. No fuimos los únicos, ¿eh? Los ingleses habían perdido la competitividad, estos líneas rojas, si está para arriba, bueno, ahora sí, si está para arriba es poco competitivo, si está para abajo es muy competitivo. Los ingleses habían perdido competitividad. ¿Cómo lo han recuperado? Con la devaluación de la libra. Como nosotros la recuperábamos cuando teníamos la peseta. De hecho aquí también en los años 90 habíamos perdido competitividad, los amarillos somos nosotros, la recuperamos de golpe. Los franceses son muy competitivos y los alemanes, desde que, más que nada con la integración de Alemania del Este, han seguido un camino de moderación salarial impresionante y este camino, y mejoras tecnológicas, por supuesto, son competitivos. Entonces, la línea esta amarilla continua es Italia, pero vamos a nosotros, éramos competitivos hasta el año 2000, pero no sé qué pasó en la década, que ahora nos hemos ido un 30%. ¿Qué quiere decir? Si hubiéramos tenido la peseta, ahora se habría arreglado devaluando la peseta un 30%, a la antigua usanza. Pero ya no tenemos la peseta. Y como no tenemos la peseta, entonces, claro, esto complica la forma de solución del problema. Pero vamos a ver, la solución es más o menos la siguiente. Vamos a ver. Uno, o cobramos todos un 30% menos. Dos, cobrando lo mismo, trabajamos todos un 30% más. O tres, 50-50. Es decir, cobramos un 15% menos y trabajamos un 15% más. Esto es lo que hay. Pero esto es un problema real que tenemos y hay que solucionarlo. Y además, fíjense una cosa, las cosas siempre se ajustan. Y si no se ajustan en precio, se ajustan en cantidad. Es decir, muy sencillo, si no ajustamos los salarios, ¿cómo se ajusta? En cantidad, en parados. ¿Qué paro tenemos? Un 23 y subiendo. ¿Vale? Es decir, al final las cosas son así de sencillas. Entonces, ¿el euro está en riesgo o no está en riesgo? Vamos a ver. Ahora quizás ha disminuido un poco, ahora los temas de conversación son distintos, pero hace 3 o 4 meses la pregunta era, ¿vamos a volver a la peseta? ¿No vamos a volver a la peseta? ¿El euro va a disgregarse o no va a disgregarse? Vamos a ver. Evidentemente todo es opinable, pero en nuestra opinión el euro no corre ningún peligro. Vamos a ver por qué. El euro como divisa. Otra cosa es que esté cara, pero como existencia de divisa del euro. Primero, los países que están bien en la zona euro, y para eso hemos cogido 2011, PIB y tal, PIB y paro, países en la zona euro que están bien, son 9, bueno, la mayoría de países están bien. El año pasado crecieron un PIB un 2,6 y el paro de estos países era de un 6,6. Ahora hay países con un paro del 4, como Holanda, ¿no? Pero países con poco paro. Luego hay países que estaban mal, es decir, que crecían menos que la media y que tenían más paro que la media. Estábamos 3, España, Grecia y Portugal. Y luego en situación intermedia, es decir, que no están ni bien ni muy mal, estaban Italia, Irlanda, etc. Entonces, Italia, ¿por qué está en situación intermedia? En PIB no crece, igual que España, está mal. Lo que pasa es que tiene poco paro, tiene un 8% de paro, no tiene un 23%, ¿no? Y en el caso de los irlandeses, tienen un paro alto, no sé si es 14-15, pero, como decía, ya crecen por encima de la media incluso de la zona euro, con lo cual está bien. Entonces, vamos a ver por qué pensamos que la zona euro no es problemática. El euro no tiene problemas de existencia. Primero, pongámonos en el caso del país con problemas, Grecia. Grecia tiene
dos opciones como país. Primera opción, bueno, salgámonos del euro. Segunda opción, hagamos ajustes, recortemos sueldos a funcionarios, etc. Como país es evidente que las dos soluciones son malas. O sea, a ningún país le gusta ni tomar una medida ni tomar la otra medida. Pero lo que sí es evidente que no son igual de malas. O sea, hacer ajustes es malo, salir del euro es catastrófico. Se podría estar hundiendo la clase media griega durante muchos años. De entrada habría pérdidas generalizadas de depósitos, hiperinflaciones probablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que sí tenemos claro es que los países que realmente está focalizado el problema van a seguir todos la vía de los ajustes. No por nada, no porque les guste, es que la otra es peor. Y luego, está claro que, por ejemplo, la economía griega es un 2% de la zona euro. Vamos a ver. La zona euro puede vivir sin Grecia perfectamente, sin un 2%. Pero Grecia sin la zona euro. Este es un poco el mensaje. Ahora vámonos a los otros países, a los que están bien, a la Alemania de turno. Estos países todos hemos visto que en sus parlamentos se debate que si están hartos ya de pagar, que si no están hartos de pagar, que qué hacen, ¿no? Vamos a ver. Vamos a un concepto un poco práctico. ¿Qué quiere la empresa alemana, francesa, holandesa, etcétera, etcétera? ¿Qué quiere? Quiere lo que hemos empezado al principio. Europa igual a zona euro. Eso es evidente. El problema no es Grecia. El problema son los 30 países europeos que no están en la zona euro. Se trata de diseñar esto bien para que los 30 países quieran entrar. Si se echa Grecia, ¿qué hará Croacia en el futuro? ¿Querrá entrar en la zona euro cuando dices, si entro aquí y luego me echan, tengo 20 años de un problema económico impresionante? No. ¿Qué querrán hacer los países? Hay un montón de países potentes, sin problemas, Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, Polonia, que no están en la zona euro. Si queremos que esta gente entre, hay que diseñar las reglas del juego bien hechas. Entonces, la zona euro nació hace 10 años, unión monetaria, pero ya hace 10 años se dijo, falta algo, aquí falta unión fiscal. Están ustedes aquí haciendo una especie de integración económica, pero con una pata, se están dejando la otra. Ya se dijo. De hecho, ¿por qué muchos países no entraron en el euro? Porque dijeron, aquí hay una especie de defecto de fabricación. Bien, pues, ¿qué van a decidir? Creemos Alemania, Francia, Holanda, etcétera, etcétera. Lo que creemos que van a decidir es la hora de arreglar el defecto de fabricación. Y el defecto de fabricación es la parte fiscal. Con lo cual, no quiere decir que todos los países vayan a tener los mismos impuestos, pero sí quiere decir armonización a nivel impositiva, más, y sobre todo a nivel de gasto, a nivel de cómo se gasta el dinero público. Entonces, esto, de hecho, lo que son los gobiernos de tecnócratas que hay ahora mismo en Grecia o Italia, es esta, es solucionar esto. Entonces, no creemos que se vaya a romper el euro, no por Grecia. Si la zona euro estuviera completada, si fueran ya todos los 47 países del euro, a lo mejor sí podrían echar a Grecia. Pero con algo que está en medio a hacer, que lo único que pretendes es convencer a que los demás entren, tienes que solucionarlo bien. Y por eso creemos que los países de la Alemania de turno, que tienen también dos alternativas, echamos a Grecia o modificamos las reglas de juego. Creemos que todos lo que van a hacer es modificar las reglas de juego. Bueno, aquí estaríamos un poquito. Sí es verdad, no sé si les digo, al final, o sea, lo que sí creemos es que no corre peligro la zona euro. También es verdad que lo que sí creemos es que el euro como divisa está cara frente a muchas otras divisas. Una cosa es que no corra peligro y la otra es que esté demasiado cara. ¿Qué queremos? Que el euro como divisa va a caer. Básicamente aquí hay algunas de las que están baratas contra el euro, con lo cual creemos que el dólar norteamericano, libra inglesa, corona sueca, divisas emergentes tipo dólar de Hong Kong, etcétera, etcétera, van a subir respecto al euro. Y esto es una buena noticia para nosotros euroinversores. Nosotros ahorramos en euros y lo que es evidente es que podemos destinar nuestro dinero tanto en euros como fuera. Esto quiere decir que hay muchas divisas que además de lo que podamos ganar en donde invirtamos, lo que sí tenemos es la beneficio potencial de la divisa. Bueno, dicho esto, vamos a ver una cuestión de en qué invertir. Vamos a ver. Primera cosa que nos encontramos es que a mucha gente sale a la calle, ve lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo todos, y esa realidad fuera es muy dura a día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, primera cuestión que tenemos que tener clara. Esa realidad dura es dura en España.
perdón, no es dura en el mundo. Si lo miramos, lo podemos ver de una forma más o menos sofisticada y de una forma sencilla. Forma sofisticada, PIB, crecimientos del PIB. Oiga, el mundo creció el año 2010 un 5%. El mundo. El año 2009, creo que fue un 3%, perdón, el 2000, perdón, no, sí, no, 2009, perdón. 2010, creo que era un 5, sí. 2011, un 3,8, el año pasado, un buen crecimiento, y las previsiones para este año, estas son las de, bueno, hay varias, pero si tomamos Fondo Monetario Internacional, que este año el mundo crece un 3,3. Este año además es un crecimiento un poco atípico porque crecen los emergentes, siguen creciendo, pero empieza a haber zonas desarrolladas que por motivos distintos también crecen. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Japón, aunque había que mezclarlo un poco con el caso del terremoto del año pasado, y el caso de Australia, por ejemplo, zonas desarrolladas que están creciendo, aunque Australia evidentemente es por las materias primas, ¿no? Es un país exportador. Ahora, lo que sí es verdad es que hay muchísimos indicadores, y aquí les hemos puesto uno, que son el paro semanal en Estados Unidos, que estos indicadores, el año 2007 estaban en niveles razonables, cuando sale la crisis de Lehman Brothers se disparan a niveles tremendos, pero cuidado, desde marzo del 2009 esto ha ido mejorando. De hecho, si bien ahora es más, los niveles actuales ya se parecen muchos a los de antes de la crisis. O sea, como lo ven, se dispara la mal y de repente esto mejora muchísimo. Aquí pasan cosas raras. Por ejemplo, el año pasado, en agosto estaríamos aquí. Las bolsas caen fuertemente, hablaremos un poco de agosto porque es significativo saber qué pasa. Caen fuertemente. Uno de los motivos era porque Estados Unidos, se dijo en agosto, salió esto de repente, iba a entrar en recesión. No había datos económicos en Estados Unidos que indicaran que se iba a entrar en una segunda recesión. Aquí les pongo uno, pero tenemos datos, había un cierto empeoramiento en algunos, pero no había ninguno que te pudiera marcar recesión. Sin embargo, las bolsas mundiales bajaron un poco por este motivo. Bueno, este fue uno de los dos argumentos. Aquí no se veía, en muchos sitios tampoco. Luego añadiré más de agosto pasado. Volviendo al crecimiento del mundo, vamos a ver la diferencia entre España y el mundo de una forma ya no en PIB, sino de una forma más sencilla como son las ventas de coches. ¿De acuerdo? En España, línea azul. En España, el año 2000, se matricularon 1.300.000 coches. El mejor año fue el año 2005, 1.683.000. Y el año pasado, ¿cuántos se matricularon? 809.000 coches. Es decir, en España se matriculó la mitad de lo que se había matriculado en el mejor momento, menos de la mitad el año pasado, y mucho menos que hace muchos años. Esto es la crisis, una forma rápida de verlo, la que vemos en la calle todos cuando salimos. Esto quiere decir que empresa española que tenga todo su mercado en España dedicado al consumo, puede pasarlo, lo está pasando mal, y esto va relacionado con el inmobiliario que decimos. Ahora bien, esto es así en España. Y en el mundo, miren, en el mundo del año 2000, se fabricaron en todo el mundo 41 millones de coches. De hecho, en España, los coches vendidos matriculados en España contra todos los coches en el mundo, España éramos un 3,3% del total de los coches del mundo. El mejor año fue el 2006. Nosotros 1.600.000, el mundo pasó de 41 millones a 46 y este fue el máximo. Llegamos a representar el 3,6% de los coches del mundo. Bien, ¿dónde está el año pasado? Mientras nosotros estamos a menos de la mitad, en el mundo el año pasado se matricularon 60 millones de coches, máximo histórico. Es decir, el mundo ha pasado de 41 millones a 60 del 2000 aquí, nosotros hemos pasado de 1.300.000 a 800.000. El mundo récord. Esto quiere decir que las empresas, o sea, Volkswagen vende coches, en España no, pero los venden en China, en India, pero los venden. Entonces, cuidado. Primera idea. Empresas que tengan todas sus ventas en España, salvo que sea un nicho muy particular, ninguna. Pero las empresas, muchas de ellas españolas, muchas internacionales, que se benefician del crecimiento mundial, todas. Porque el mundo crece fuertemente. ¿Vale? Este crecimiento se traslada a crecimientos de beneficios de empresas. O sea, hay una relación más o menos, y nos dice lo siguiente. Esto es una relación entre crecimientos del PIB. Si el PIB crece tanto, ¿cuánto crecen los beneficios empresariales? Con los crecimientos que se esperan este año, el crecimiento de los beneficios de las empresas debería estar alrededor de un 7% este año. Un buen año para las empresas. Ahora bien,
Si en vez de hacerlo así, vamos empresa a empresa, analista a analista, es decir, una empresa, todas las del mundo cotizadas, los analistas, ¿cuánto creen que van a subir los beneficios? Los analistas creen que van a subir más este año. O sea, entre un 10 y un 11%, además en casi todos los sitios. Con lo cual, hoy quizás hay una pequeña diferencia. Perdón, acaben creciendo un 7 o acaben creciendo un 11, lo que está claro es que los beneficios de las empresas para este año se espera que sigan creciendo como ya lo hicieron el año pasado. Si vamos a niveles de peras, decís, bueno, las bolsas deberían estar muy caras. Es decir, si la economía está bien a nivel mundial y los beneficios de las empresas crecen, deberían estar caras. Pues todo lo contrario. Estos son peres de muchas bolsas, el IBEX PER 8,8, pero vean, 8, 9, 10, 11. Si esta situación estuviera normalizada, los PERs deberían ser alrededor entre 15 y 16, con los tipos bajos que tenéis. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo los beneficios crecen, sino que las bolsas están baratas. Y esto nos deja en una situación muy favorable para la bolsa. Una forma de verlo es este análisis, que lo hacemos público desde el año 95, que es muy sencillo. Este análisis dice, bueno, línea azul, está hecho para el IBEX 35. IBEX 35, ¿cómo cotiza? Bueno, pueden ver la evolución. Línea verde, nosotros valoramos a cada una de las empresas en función de sus resultados, cada una de ellas, de lo que ganan las empresas, como se hace una valoración de empresas normal. Y lo agregamos y es la línea verde. Entonces nos encontramos con algo curioso. Primero, el IBEX está en 8.000, 8.500, las cotizaciones, pero el valor de las empresas del IBEX hace mucho tiempo que está entre 15.000 y 16.000, estancado, estabilizado. Las empresas, por lo que ganan, valen más. Alguien puede decir, ¿y por qué no está aquí abajo si la economía española ha ido tan mal? Hombre, pues precisamente porque muchísimas de las empresas que cotizan en el IBEX son exportadoras. O sea, Telefónica, las ventas en España le bajan un 8%, las ventas en Brasil le suben un 18%. O sea, desde Telefónica se beneficia del crecimiento mundial, no Telefónica, un montón de empresas pequeñas y grandes. Entonces, la cuestión es, bueno, primera conclusión, estamos baratos. Bien, muy bien. Gran momento de compra para el inversor. Bien. Ahora bien, vamos a intentar ver si podemos ajustar un poco y decir, bueno, muy bien, ¿cuánto tiempo más podemos estar baratos? Entonces, hemos hecho aquí un pequeño análisis que es, ¿ven la última vez que esto pasó? Aquí del año 2000 al 2006 aproximadamente. Aquí se hundieron las cotizaciones, bajaron el valor de las empresas, pero en el peor momento las empresas, la cotización era la mitad. O sea, números redondos. El IBEX valía 10.000, pero cotizaban 5.000. ¿De acuerdo? Está claro que esto de aquí, cuando pasa, es la mejor estimación que podemos tener del resultado futuro. Si el resultado futuro depende de algo, es del descuento que hay a día de hoy. Los descuentos que hay a día de hoy se recuperan. Y de la misma forma, si en vez de descuento se paga demasiado, no se preocupen que también se recupera. Entonces vamos a ver, este es el tema. Vamos a analizar esta fase de descuento. Aquí las bolsas están bien valoradas. La última vez que se encontraron fue 11.000 y algo. Las bolsas baratas, y aquí se volvieron a encontrar, pero ya no se encontraron en 11.000, se encontraron en 13.000, ¿de acuerdo? Volvieron a estar bien. Vamos a analizar esta fase de aquí. La diferencia entre esto y esto es lo que llamamos descuento. Y ahora lo vamos a visualizar en un momento. Esto es el descuento. Aquí las bolsas están bien valoradas, baratas, y luego vuelven a estar bien valoradas. Primero, ¿cuánto tiempo pasa de aquí a aquí? 6 años y medio. Con lo cual, o sea, las cosas, cuando hay un desajuste que los inversores toman pánico, que nadie se crea que el pánico entra hoy y mañana se corrige. No, el pánico entra, se reproduce, tarda un tiempo, y luego ¿qué pasa? Recuperar el pánico de inversores tarda su tiempo. Pero miren esta forma, ¿ven? Esta forma es muy normal. Suben y bajan. ¿De acuerdo? Es decir, claro, el mejor momento ¿cuál había sido? Comprar a los 3 años más o menos del pánico, ¿no? Cuidado, vuelvo atrás un segundo. Cuidado con lo que pasa después. El IBEX aquí fue de 5.500 a 16.000. O sea, en poco más de 3 años, multiplicó por 3 prácticamente. Es decir, estamos hablando de subidas importantes, no estamos hablando de un 10%. Entonces, vamos a ver la situación actual. Ahora vamos a ver este descuento actual y a ver un poco cuánto creemos que va a pasar que estas dos líneas se crucen. A lo mejor se cruzan aquí, a lo mejor se cruzan aquí. ¿De acuerdo?
pero es que vuelvan a estar las cosas bien valoradas. Bien, esperamos que esto se cure, pero ¿cuánto tiempo? Vamos a ver. Este era el descuento anterior que vimos, y esto que les enseño ahora son los ajustes que nosotros hacemos. Esta parte roja. Para intentar, es que sencillamente es una estimación. Nosotros lo único que estimamos son los descuentos de valoración. Si hay un descuento, intentamos estimar estos descuentos, cómo se comportan en el tiempo. Y esta forma es una buena estimación de estos descuentos. Con estos descuentos y con otros muchos que han pasado. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos aquí. Este es el descuento hoy, a día de hoy. Y podemos ver, este no tiene la forma anterior. La forma anterior es, sube el descuento y cae. Aquí, si pueden ver, hay como dos efectos, ¿ven? Este de aquí, primer impacto, Lehman Brothers. El mundo se asusta con Lehman Brothers. Se asustó mucho, muy rápidamente. Lehman Brothers por sí solo se hubiera resuelto relativamente rápido. Pero después de Lehman Brothers vino un segundo impacto, que es la deuda periférica, ¿vale? Esto generó un segundo impacto y ahí es donde estamos. ¿Cuál es nuestra mejor previsión que podemos hacer hoy de cuánto va a tardar este descuento en corregirse? Pueden ver ustedes aquí las dos estimaciones, la primera y la segunda. Y esto nos dice lo siguiente: llevamos poco más de 4 años baratos y en un comportamiento normal, en 2 años y medio, deberían estar al descuento a cero. 2 años y medio, redondeando, finales del 2014, a cero. Si el descuento está a cero en finales del 2014, lo que esto quiere decir es que en este año y los 2 que vienen deberíamos tener subidas bursátiles muy importantes. O sea, no estamos hablando de 10, de 20%. Estamos hablando de recuperar de unos descuentos que son enormes. Con lo cual, primer punto, como que los PERES son baratos, las empresas son baratas, la valoración es barata, hay que comprar bolsa. Segundo, horizonte temporal, no tarde mucho. Porque si este análisis nuestro es cierto, el peor momento habría sido septiembre del año pasado, pero si miran ustedes el Eurostoxx, por ejemplo, desde septiembre del año pasado hasta ahora ha subido un 30%. Las bolsas en los últimos 6 meses han subido fuertemente. Estamos en un rally, luego veremos qué tipo de rally, pero estamos en un rally. Entonces, ¿qué pasa? Igual que en agosto pasado, quien tenía nervios es quien tenía acciones, ahora mismo quien está nervioso es quien no las tiene. Esto ha cambiado completamente. Llevamos 6 meses de subida y empiezan a girar las cosas. Lo que os quiero decir es que no esperen a alguien a decir, no, es que yo quiero otra caída. Bien, siempre puede haber una nueva caída, pero dudamos mucho de que volvamos a ver los precios de septiembre. Dicho de otra forma, hay precios que seguramente no se verán más. Es como aquel que diga, no, es que quiero comprar el IBEX a 3.000. Pues sí, seguramente no lo vas a ver más. O yo quiero comprar el IBEX en 7.500, posiblemente no lo veas más. O yo quiero volver a comprar los stocks por debajo de 2.000, posiblemente no lo veas más. Este es el mensaje. Evidentemente, bueno, estos son diferentes valoraciones. Las bolsas europeas muy baratas, igualmente, son análisis desde el año 70. Bolsas mundiales, PERES muy bajos, análisis finales del año 80. Pero lo que más llama la atención es cómo están las empresas, y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver. Al final vamos a lo que realmente importa en las bolsas, que son los beneficios de las empresas. Esta es la parte más importante. Vamos a empezar con el caso americano. Estos son beneficios trimestrales. Está claro que cada trimestre, aquí fueron los máximos históricos de beneficios de Estados Unidos. Luego vino Lehman Brothers, y Lehman Brothers, ¿qué significó? Pasó algo muy gordo, nadie sabía, no había precedentes, qué había pasado, y ¿qué hicieron muchas casas? Frenaron, completamente, frenaron. Es decir, tenían pedidos, dejaron de fabricar, etcétera, etcétera. Fruto de ese parón, hay un trimestre que no hay beneficios. ¿Vale? Ahora bien, desde entonces, ¿qué ha pasado? Cuarto trimestre de 2008. Fíjense los beneficios. No han parado de crecer. Entonces, bien, aquí se puede entender que la bolsa cayera. Entonces yo pregunto, ¿y la caída del año pasado? De agosto, ¿por qué fue? ¿Fue debido a beneficios? Ya les digo yo que no fue debido a beneficios. Lo más curioso y contradictorio del caso es que en agosto salen los rumores de que Estados Unidos entra en una recesión inminente, que luego evidentemente no se ha producido, todo lo contrario, pero se dijo en agosto. Cuidado, es que este tercer trimestre donde salen los rumores estos de recesión en Estados Unidos fueron los mejor trimestre de toda la historia en los beneficios de las empresas norteamericanas. Nunca habían ganado el nivel que habían ganado. Entonces, vamos a ver qué pasa en los mercados
porque pueden escamparse, salir estos rumores de esta fase que luego no es que no sean ciertos, es que son incluso todo lo contrario, ¿de acuerdo? Evidentemente no fue por beneficios. Si nos vamos a Europa, estos son los beneficios de las empresas europeas y encontramos lo siguiente. Bueno, esto es el beneficio por acción. Los beneficios de hecho han crecido más, pero por acción. Bueno, los beneficios crecen, viene Lehman Brothers y caen. Desde entonces nos recuperamos y ahora estamos más o menos claros. En Europa hay una pequeña diferencia respecto a Estados Unidos. Primera, que no hemos alcanzado los máximos. Estados Unidos sí, nosotros todavía no. Ahora, no estamos muy bien. Pero voy a llamar la atención. El nivel de beneficios que estamos ahora es el doble que el año 97. O sea, las empresas ganan el doble que el año 97. ¿Y por qué digo 97? Bueno, ahora han subido un poquito más, porque estos son ya las acciones. Es que las bolsas cotizan a precios ahora de principios del 98. Es decir, hay una cuestión aquí que es clave. Tenemos beneficios altos y cotizaciones bajas. Los beneficios se han recuperado y las cotizaciones no. Entonces, solo es cuestión de tiempo que se hayan recuperado. De hecho, estamos convencidos de que estamos ya en plena operación de recuperación. Es decir, no es que vaya a venir, es que ya hace 6 meses que ha empezado. Entonces, dicho esto, podemos ver, bueno, otra forma de ver, vamos a ver, porque evidentemente bolsas baratas, bien, bolsas muy baratas. Cuidado, ¿y los bonos? Entonces aquí hay una pequeña relación, que son comparar las rentabilidades por dividendos que da una empresa y los bonos, la rentabilidad del bono de esa empresa. Situación normal, típica, con los años, que una empresa paga un dividendo de un 3 y el bono de un 5. O sea, que el bono sea el dividendo y como mínimo 2 puntos más. Esto es lo normal. Hay momentos, esto es lo que marca este gráfico de aquí, un -2 sería lo correcto. Hay momentos, como aquí a principios de los 2000, que esto fue un -5. Es decir, mismo ejemplo, dividendos un 3 y los bonos pagaban mucho. Cuando esto pasa, es época de comprar bonos, deuda, a largo plazo, a 7 años, a 10 años. Pero ahora mismo, ¿dónde estamos? Ahora mismo no estamos ahí. Es que ahora es al revés. Es que ahora los dividendos están por encima de los bonos. Dividendo puede pagar un 6 y el bono un 5. ¿Esto qué quiere decir? Es época de bolsa. La oportunidad hoy está en la bolsa. También os quiero decir una cosa, no es casualidad que tengamos a bolsas baratas y bonos caros. No es casualidad, porque son dos caras de la misma moneda. Cuando el inversor se asustó, Lehman Brothers vendió acciones y ¿qué hizo? Compró bonos. Con lo cual, el flujo de dinero salió de acciones y entró en bonos. ¿Qué pasa? Que son dos caras de la misma moneda. ¿Qué creemos que va a pasar dentro de 3 años, a 3 años vista? Las bolsas van a estar muy por encima y los bonos muy por debajo de donde están. ¿De acuerdo? La misma normalización de inversores genera los dos movimientos a la vez. Semanas como la semana pasada, por ejemplo, las bolsas subieron fuertemente y el bono alemán cayó 3 figuras en una semana. Esto es normalización de inversores, quiere decir esto. Entonces, esto podría tener un talón de Aquiles, decir, hombre, los dividendos son muy altos, pero es que yo no me creo que las empresas pueden seguir pagando. Que Telefónica pueda pagar un 9, un 8, es decir, tenemos un montón de empresas que pagan 7, 8, 9, 10. Bien, pues no, los beneficios, los dividendos son pagables. Para esto, vean por favor este gráfico de aquí. La línea negra, este de aquí, son los beneficios de las empresas europeas, de todas, y la línea esta de aquí son los dividendos que se pagan. Como pueden ustedes ver, los dividendos que se pagan es una parte pequeña de los beneficios que tienen las empresas, un 45% a día de hoy. Es decir, los dividendos son pagables. ¿Por qué? Porque las empresas ganan, tienen beneficios. Ha habido otros momentos en la historia que no ha sido así. Se han hundido los beneficios y las empresas quieren seguir pagando dividendos. No es así. Hablando en forma genérica, y alguna empresa o algún sector que lo tienen mal, pero hablando en forma genérica, las empresas pueden pagar perfectamente los dividendos. Con lo cual, si hoy alguien hace una cartera comprando, sin complicarse la vida, los 5 títulos más grandes de la bolsa española, va a sacar dividendos entre un 7 y un 8%, creciendo. ¿Esto sabe qué quiere decir? Son pagables y lo único que quiere decir es un síntoma más de que están baratas. ¿Por qué estas empresas pagan un 7% o un 8% de dividendos? Porque la acción ha caído a la mitad.
A la que la acción se normalice, el dividendo va a ser del 3 o del 4, que es donde debería estar. Yo me acuerdo, por ejemplo, acuérdense ustedes, año 88-89, ustedes compraban un piso, lo alquilaban y la rentabilidad de alquiler del piso era del 12%. ¿Eso qué quería decir? No quiere decir nada, pero si la rentabilidad de alquiler es alta, es uno de los más síntomas que aquello está barato. Si la rentabilidad de alquiler está hoy, ¿cuánto? En el 2, por favor, que nadie compre inmuebles. O sea, estas son indicaciones. También os quiero decir una cosa, el hecho de que la bolsa esté barata, aparte de ejercicios, de números, de valoración, esto tiene que tener consecuencias. Es decir, tienen que pasar cosas en el mercado que lo evidencien. Y evidentemente están pasando, y por lo que sabemos nosotros van a pasar bastantes más. Los equipos de corporate que nosotros conocemos, desde mediados del mes de diciembre, están en plena ebullición. ¿Por qué? Si las bolsas ahora están más tranquilas porque han subido, pero siguen baratas, la gran operación corporativa es: compro una empresa, está cotizando, pago más de lo que cotiza, pero mucho menos de lo que vale, con lo cual es un momento de hacer operaciones corporativas. Si es verdad que los mercados están tan baratos como a nosotros nos sale, estas operaciones corporativas se tienen que hacer con primas muy altas. Es decir, no vale quedarte una compañía con un 10% más de lo que cotiza, ¿vale? Hace 2 semanas, una compañía de paquetería express, TNT, holandesa, que cotizaba en la bolsa holandesa, 6,3 euros. UPS, están los dos grandes, UPS y FedEx. UPS le hizo una OPA. Bien, la presentó a 9 euros. Es decir, la OPA era ya de entrada un 42% por encima de lo que cotizaba. Pero es que la compañía se reunió en el fin de semana y dijo que a ese precio no se lo vendía de ninguna forma. Y al final, hace 2 días, han llegado a un pacto y ha pagado 9,5 euros, que más o menos un 50% más de lo que cotizaba. Es decir, vamos a ver, mientras todos estamos comprando y vendiendo, no sé, por poner un ejemplo, Telefónica puede estar a 13 euros. Bien. Ahora bien, ¿ustedes creen que si hoy alguien planteara una OPA de Telefónica a 14 euros, se la iba a quedar? No. Cuando hay accionistas de verdad, las transacciones no se hacen a las cotizaciones actuales, se hacen al valor real de las empresas. Nadie que hiciera una OPA a Telefónica pagando 3 de 14, 15 euros, 17, se la iba a quedar. Nadie. Entonces, eso tenemos que ser conscientes. Dicho esto, solo quería decir, bueno, ¿qué comprar? Sí, voy a acelerar un poquito. ¿Qué comprar? Todo está barato. Empresas baratas, defensivas, están baratas. Empresas cíclicas están baratas. Ahora bien, no todo está igual de barato. Este gráfico que ustedes ven aquí, si está por arriba quiere decir que lo barato son las defensivas. Compremos todos, pues, Iberdrola, etcétera, ese tipo de compañías, Abertis. Pero si está abajo, como está ahora, quiere decir que lo que está barato son las empresas cíclicas, industriales, acereras, este tipo de compañías, incluso bancos en este caso. Entonces, todo está barato, pero las cíclicas están más baratas que las demás. ¿Esto qué hace? Que esto tiene reflejos. Vamos a ver el Eurostoxx 50. En este caso, los títulos, esto es una fecha de la semana pasada, títulos que más habían subido, títulos que más habían caído. Curiosamente, los títulos que más habían subido, bancos, Société Générale 46, Deutsche Bank 31, ING 29, BNP 28, industriales, BMW 41, Daimler 39, SAP 33, tecnología, Schneider Electric 30. Es decir, el rally que estamos teniendo no es un rally de mercado, hay que etiquetarlo bien, es un rally cíclico. Están subiendo las compañías cíclicas, las que su negocio depende más del crecimiento mundial. Porque miren las que van mal. Alguien dice, ¿Telefónica va mal? Sí, pero mire, Telefónica entre las peores. Aquí este día caía un 4, pero cuidado, Telefónica caía un 4, France Telecom caía un 6, Vivendi, que tiene un 60% de negocio de telecomunicaciones, caía un 17. Y las eléctricas, alguien puede decir, ¿Iberdrola mal? Sí, Iberdrola caía un 6, pero Enel caía un 9, porque GDF Suez caía un 5. Es decir, si ustedes hoy, ¿qué inversor está nervioso? 1, quien no tiene acciones. 2, quien únicamente tiene acciones de acciones defensivas. ¿Por qué? Porque pueden estar los mercados subiendo y su cartera perder dinero. Entonces, consejo, si las defensivas estuvieran caras no habría problema. Pero oiga, venda usted las defensivas y compre las otras. Pero las dos están baratas. Creemos que es puramente un efecto de tiempo. Creemos que primero, esta primera oleada, están subiendo las cíclicas y creemos que van a seguir subiendo las cíclicas en tiempo, pero en una segunda oleada creemos que van a subir las defensivas.
Entonces, si alguien solo tiene defensivas, no. ¿Qué pasa con el dinero nuevo? Los días que cae el mercado, vamos a ver, si hemos subido un 30, ahora podríamos caer un 10 y no pasaría nada, ¿no? ¿Por qué no caemos un 10? ¿Por qué caemos un 1 y el 1 luego acabas cayendo un 0,7? Porque cada día que el mercado cae, cada día que cae, se está registrando entradas de dinero. Esas entradas de dinero son de inversores. Se lo voy a poner, inversores de largo plazo. Se lo voy a poner en otras palabras. Un broker internacional me dijo hace pocos días, hace 4 meses, con todos los gestores de inversiones que hablo, solo hablábamos de temas macro, el euro, Grecia, etcétera, etcétera. Dice, ahora todos los gestores solo hablamos de empresas, beneficios, márgenes, ventas, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que esto ha cambiado. El inversor está retomando el mercado, cosa que hace en agosto el mercado estaba en otras manos. Tema bancario, fíjense lo que hemos dicho de los bancos si el inversor lo sabe. Aquí el día que hice esto, el índice había subido el Eurostoxx un 12%. Bien, ese día que el Eurostoxx había subido un 12% en el año, el índice bancario, que comprende a 49 empresas bancarias europeas, había subido mucho más, un 21%. Con lo cual los bancos están subiendo mucho mejor. Ahora bien, listado de mejores bancos del año y peores. ¿Qué está pasando con los peores? Bankia este día, o sea, el índice había subido un 21 este día. Bankia, menos 17, Popular, menos 14, CaixaBank, menos 12, Sabadell, menos 7, BBV, menos 0, Bankinter, menos 0. Entre los peores bancos están los españoles. ¿Es casualidad? No. Los inversores saben lo que hemos estado hablando antes de todo el tema del agujero, si están señalados y no están señalados. Y esto tiene reflejo. Nosotros en estos títulos, por mucho que hayan caído todos, excepto en BBV y Santander, que sí estaríamos comprados, en estos títulos ni un euro de inversión en ellos, ¿de acuerdo? Bajo ninguna forma, ni acciones, ni pagarés, ni ninguna de estas cosas. Luego, la estrategia para el año pasa por, primero, es renta variable, lo que toca. Geográficamente vemos muy interesante 3 áreas, Europa sin duda, Alemania ahora ha subido ya fuertemente, pero cuando hicimos esto en diciembre, decirles que Alemania, con empresas más exportadoras que el resto y de mucha calidad, los PERES de 31 de diciembre en Alemania eran más bajos que en Europa. No podía ser. ¿De acuerdo? Aún así hoy seguimos comprando. Emergentes, los emergentes crecimientos siguen creciendo. Hay sitios excelentes como China, pero nosotros estamos muy centrados en Corea, país espectacular, espectacular. Y luego Japón, nadie creía en Japón. Este año Nikkei ahora llevamos subido un 19, no sé hoy cómo ha cerrado, no lo he visto, pero 17, 18, Japón espectacular. Pero hay 2 motivos. Un motivo que es más evidente, que es el del terremoto, o sea, se está recuperando, con lo cual la economía va disparada. Bien, nosotros compramos después del terremoto empresas de estas de maquinaria, tipo Komatsu, o sea, de estas que para la recuperación. Pero hay otra cosa que está quedando más al margen y la gente no lo ve tanto. Los datos de consumo de Japón están saliendo muy buenos. Puede ser que por primera vez en muchos años el consumidor japonés, que después de ese inmueble de 20 años retrayendo el consumo, puede ser que empiece a hacerlo bien. Y si empieza a hacerlo bien, ya les digo yo que Japón va mucho más allá. O sea, no estamos hablando, lo mismo digo, comprar el Nikkei por debajo de 10.000, bueno, bien, aprovechen, bueno, porque a lo mejor ya no van a hacer más en la vida, ¿de acuerdo? Estamos hablando de, sencillamente, de recuperaciones de consumo que son pautas de mucho más largo plazo. Entonces tenemos un fondo japonés, el 85% es muy distinto al resto. El 85% son empresas de consumo japonés. Es decir, el Corte Inglés, para que lo entendamos, de Japón, las empresas inmobiliarias de Japón, este tipo de compañías. No solo las Toyotas de todo. Entonces, por factores, ya lo decíamos e insistimos ahora, favorecemos al crecimiento frente al valor. La decisión más estratégica del año es: ¿estoy en defensivos o estoy en cíclicos? Nosotros ya nos posicionamos todo en cíclicos, industriales, tecnología, financieros de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Claro, si estás en cíclicos y el rally es cíclico, quiere decir que hemos batido a los índices de lejos, porque los índices tienen cíclicos y defensivos. Creemos que esto todavía hay tiempo. No sabemos en qué momento, estamos viendo a ver si en algún momento podemos hacer un salto a defensivos. A día de hoy no lo vemos. A lo mejor el salto es en septiembre, es en octubre, no lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. Luego, cuando las economías crecen, cuidado, es la hora de las pequeñas empresas, small caps. Cuando las economías crecen, las small caps lo hacen mejor que las grandes. Cuando las economías decrecen, va al revés. Con lo cual creemos que es año, pues emergentes, Japón, Europa, pero crecimiento small caps. Divisas,
Básicamente, tener posiciones en todas aquellas divisas baratas contra el euro. Antes las hemos mencionado: dólar, libra, divisas asiáticas. Y renta fija, burbuja. No invertir en renta fija a 5 años, a 7 años. Creemos que va a perderse mucho dinero. Insisto, son dos caras de la misma moneda. Entonces, ya para acabar, bueno, ahí nosotros tenemos un problema. Se lo digo, es que ahora mismo para un inversor a 3 años es muy fácil. ¿Quién tiene problemas? El ahorrador más a corto plazo, porque no le paga los tipos de interés, están como están, entonces tiene que tomar riesgo. ¿Y qué riesgo? De crédito. ¿Verdad? Muchas de las personas que ahora tienen problemas preferentes es porque, como los tipos estaban bajos, fueron a algo más alto, que había un riesgo que no valoraron, pero que evidentemente está ahí. Entonces, mucho cuidado con los riesgos de crédito a día de hoy. Nosotros aquí lo que queremos es que la forma que tiene el inversor ahorrador es el retorno absoluto. No tengo tiempo de tratarlo, pero el retorno absoluto no son inversiones, digamos, que el capital no puede bajar, pero eso sí, así como la renta variable la gestionamos de una forma, es decir, vamos a ganar lo máximo posible, y si hay oscilaciones, hay oscilaciones. En retorno absoluto nos preocupamos mucho de las oscilaciones. O sea, si van mal las cosas, que se pierda poco. Y ajustado esto, luego vamos a ganar lo máximo posible, ¿de acuerdo? Pero lo que sí está claro es que los productos de retorno absoluto, las bolsas han caído 40 y pico, y estos productos han mantenido capital y están por encima. O sea, es una buena opción para el inversor a un año, ¿de acuerdo? Para 3 años, evidentemente, rentabilidad. Bueno, aquí tenía una explicación, me la voy a saltar, de lo que ocurrió en verano pasado. Si alguien quiere alguna pregunta, yo con mucho gusto. Solo decirles que en verano pasado caen las cotizaciones, no hay motivo. El segundo motivo absurdo era que la deuda griega que podrían tener los bancos centrales europeos, Société Générale perdió 15.000 millones de valoración las caídas bursátiles, y de deuda griega declarada por la propia Société tenían 900 millones de euros. Es decir, no guardó ninguna relación. Y evidentemente hay una cosa que no hacía falta en el mes de octubre hacer los cambios que hicieron de valorar la deuda a precio de mercado, porque vamos a ver, si tú eres el Deutsche Bank, evidentemente tendrás deuda griega que te ha caído a la mitad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que más tienes en cartera como banco alemán? Deuda alemana. Y la deuda alemana había subido. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer caer a los bancos por una pequeña parte que pudieran tener de deuda griega, si las deudas otras, que son las que más tienen, han subido? En octubre lo arreglaron y dijeron, no, vamos a valorarlo todo al mercado. ¿Qué se vio? Que estos bancos no tenían problema. Pero vamos a ver, en agosto no lo sabíamos, que el Deutsche Bank, por ejemplo, lo que más tiene es deuda alemana. Sí. Entonces, dicho esto, evidentemente este agosto fue aprovechado por muchísimos inversores en valor, dicen, empresas muy buenas a precios ridículos, fue aprovechado por empresas y por accionistas de control. Ha habido empresas que han hecho OPAs, las empresas se la han quedado todas, y yo recuerdo en agosto un contraste, ahí todos preocupados por las caídas, no sé dónde estábamos, y en el mismo momento que van cayendo las caídas, una llamada del broker. Nosotros teníamos acciones en una empresa belga que se llama Rolarta, una especie de periódico, televisión, y decían, oigan, dice, ¿queréis vender las acciones? ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a querer vender las acciones? Es una empresa excelente, si vale el doble de lo que cotiza. No, es que tenemos un comprador. Digo, ¿quién es el comprador? La propia empresa. Ha habido empresas que han aprovechado este verano para hacer autocartera y comprar. Es decir, vamos a ver, estas cosas se aprovechan. Ahora, dicho esto, sin entrar más aquí, yo quería acabar con esto. Hemos hablado mucho de sobrereacciones. ¿Sí? Vamos a ver, los mercados, todos donde intervenimos las personas, todos, renta variable, renta fija, inmuebles, etcétera, etcétera, todos estos mercados lo que tienen sencillamente es que a veces los precios se van del valor de las cosas. Esto ha pasado siempre. Pongo la anécdota un poco del tulipán, la tulipomanía, que algunos, seguramente muchos de ustedes la conocerán. Muchos la consideran la primera gran burbuja, pero seguramente hubo muchas antes, ¿no? Pero esta quizás es la primera medio documentada, ¿no? Esto es tulipanes. En Holanda no conocían el tulipán, en Turquía sí, empezaron a importarse tulipanes de Turquía a Holanda, y en Holanda se volvieron locos con el tulipán, pero locos. Es decir, primero fue solo una cuestión de marchantes de flores, y luego ya no. Los tulipanes empezaron a subir de precio, pero una década, pero subir es subir, o sea, en una misma sesión podía subir un 40% en un día y al día siguiente volver, o sea, fue exagerado. Y entonces aquí fue una locura, y primero, aparte de los marchantes, empezó la gente a hacer cosas muy raras, como dejaron de trabajar para dedicarse todos a comprar y vender flores,
Y nuestras flores tenían todos precios distintos, o sea, había muchas variedades. Esta que les pongo aquí, quédense por favor con el nombre, Semper Augustus. Esta fue el tulipán, el más caro, el que se vendió más caro de todos. ¿De acuerdo? Fíjense que, bueno, primero, a los nombres marinos, estos nombres Semper Augustus los ponían, o sea, Roy, o sea los más, les ponían unos nombres de estos tremendos. Entonces, este de aquí, esta burbuja que acabó en 1637, este fue un mal padre. Bien, por esta flor, alguien llegó a pagar el equivalente a 2 pisos en la Castellana. O sea, alguien en 2 pisos, no en Madrid, en Holanda, en la Castellana, pagó 2 pisos por un bulbo. Hay cosas muy curiosas. Una de ellas, ¿ven que tiene 2 colores esta? Bueno, que nadie intente ir a comprar un Semper Augustus de que sea por romanticismo a una tienda, no existe. ¿Saben por qué? Porque este de aquí tiene 2 colores, no lo sabían entonces, pero hoy se sabe. Esto era un virus, o sea, esto se murió solo, ¿vale? Y eso llegaron a pagar. Entonces, además, hay anécdotas tremendas, como se compraban bulbos. Hay alguien que dejó en su comedor de casa un bulbo de estos y vino un invitado y se lo comió, ¿vale? Y había pagado una fortuna, ¿no? Porque creía que era una cova, no sé qué quería que era. Pues, no, pero dicho esto, fíjense ustedes la naturaleza humana, y ahí voy. Esto sube muchos años, la gente se vuelve loca. Esto se compraba y vendía en tabernas, o sea, no en una bolsa de valores. Y en una taberna de estas, pues un día determinado, después de un montón de años subiendo, pues imagínense ustedes, subasta siempre subía, la gente ahí pues estaba. Nadie sabe por qué, pero a lo mejor es una cosa tan tonta como que, no sé, a lo mejor en el momento en que iniciaron la subasta, pues no sé, al camarero se le cayó un vaso, la gente no le prestó atención, no sé, nadie sabe el motivo, ¿no? La cuestión es que la subasta pujó el precio y nadie pujó, ¿vale? Entonces dices, bueno, pero la gente, claro, nadie ha pujado, ¿qué pasa? Por primera vez en muchos años nadie ha ofrecido un precio superior. Las leyes decían que si nadie puja tienes que hacer un precio por debajo, da un precio por debajo, todo el mundo mirándose, nadie pujando. Y a la tercera que bajó, pues imagínense, todos saliendo de estampida, porque no había periódicos ni había nada, pero claro, yendo al pueblo de al lado, a ver si que no se habían enterado, a ver si podías vender tus flores al pueblo de al lado. En 2 meses se finiquitó, sin periódicos, sin medios, y cayó, no un 20, no, o sea, 99, no sé cuánto, no por ciento, ¿no? Pero lo que es curioso, esto es comportamiento humano. Fíjense ustedes que hemos avanzado, hoy tenemos información de las empresas, podemos valorarlas en un tiempo real, todo esto está avanzado. Lo que no se ha avanzado nada es en la psicología de los personajes que intervenimos todos comprando y vendiendo. Y esto es muy antiguo. Aquí había un tal Gustave Le Bon, que el año de 1895 tiene un libro, la psicología de las masas, más o menos, que siempre viene a decir que las masas, dice, los sentimientos de las masas tienen 2 características, son simples y contagiosos. Decía más o menos que las masas la gente se vuelve primitiva, es decir, como un niño, incluso llegaba a decir, ¿no? Es decir, toma decisiones o deja de pensar, muy instintivas, ¿no? Y esto es un poco el efecto de las masas. Dice, las masas, dice, los sentimientos son contagiosos y puede considerarse casi como un fenómeno hipnótico, ¿no? Y esto es un poquito. Esto además, fíjense, hay Freud, Sigmund Freud, que aparte de lo suyo que hizo, también tiene un libro de psicología de masas de unos años más tarde, y fíjense lo que dice. Dice, la masa, o sea, cuando hay las masas que entran, genera una reducción de la capacidad intelectual del individuo, es decir, una afectividad desinhibida y una incapacidad de ejercer moderación y posponer los actos. Cae, hay que vender, hoy, no, hoy. Esto es lo que pasa. Y esto sigue pasando, hoy. Y esto genera que, fíjense, en lo que llevamos de década, desde el 2000, es que estamos encadenando una burbuja tras otra. En el año 2000 la burbuja tecnológica, acuérdense ustedes de las guerras de 150. El año 2003 burbuja inversa bursátil, ¿no? Mercados muy baratos. El año 2007 burbuja inmobiliaria para arriba. Hoy tenemos la burbuja inversa bursátil demasiado barata y además tenemos 2 burbujas muy caras, como son los bonos a largo plazo y el oro. Es decir, por eso ponía ahí, digo, ¿aprenderemos alguna vez? Pues no lo sé. Ahora bien, por favor, no nos comportemos como se comportan las masas. Hay análisis que dicen que cuando la gente compra y cuando la gente vende va al revés, la gran masa, y tengamos criterio, miremos si las empresas están bien o mal y compremos solo por las empresas. Y una cosa está clara, si hoy analizamos las empresas, lo que ganan, las valoraciones que tienen y todo, la conclusión es muy clara, que es la de comprar. ¿De acuerdo? Y
Y bueno, hasta ahí llegaríamos.